En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Santos Serra. Destacar de algunas cuestiones de su proyecto que nos han parecido interesantes y que son dos pilares fundamentales que yo creo que lo han defendido otros candidatos, pero bueno, si quisiera comentarnos algo sobre todo la ampliación del acuerdo de Radio Televisión Española con la agencia EFE. Nosotros creemos que, siendo dos entidades públicas con un fin similar y con una misma raíz, unos mismos accionistas, por hablar pronto y mal, pues creemos que no está bien aprovechada la posibilidad de colaboración de ambas entidades, ¿no? Entonces, si quisiera decirnos algo a este respecto, que usted comenta en su proyecto. Y otra de las cuestiones que nos parecen muy interesantes es la internacionalización del Instituto de Radio y Televisión Española. Ahí sí nos gustaría que nos dijera en qué el fin de esa internacionalización, cómo cree usted que podría venirle bien a Radio Televisión Española. Y por último, decir que tiene usted en su proyecto casi una crónica que ha resultado muy interesante de leer. Ha pasado usted por muchos avatares de todo tipo, periodísticos, ha estado en puestos muy interesantes en su trayectoria. Y yo quiero agradecerle, yo creo que esto lo puedo hacer en nombre de muchos de mis compañeros, pues el impulso de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que antes de la pandemia nos ha dado además momentos muy gratos a todos los componentes de esta casa. Muchas gracias y bienvenido al Congreso de los Diputados, que también ha sido además su lugar de trabajo. O sea, gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Buenos días y bien llegado, señor Santos. Enhorabuena por su trayectoria profesional, por su candidatura y también por el proyecto. Hay algunas cuestiones que nos parecen a destacar y una tiene que ver con incluso la declaración de intenciones que hace respecto a su candidatura y que tiene que ver con la defensa de la libertad de expresión. Nuestro grupo parlamentario viene preguntando de manera sistemática a todas las personas candidatas sobre lo que entendemos que es manipulación informativa, lo que entendemos que además queremos siempre dejar claro no tiene que ver con una falta de profesionalidad de trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Española, sino con otra serie de mecanismos que, de hecho, usted relata en su proyecto. Y una de las medidas, de hecho, para garantizar el pluralismo tiene que ver con evitar hacer imposibles las redacciones paralelas. No sé si en ese sentido o todo lo que tiene que ver con una recuperación de la credibilidad como referente informativo por parte de la ciudadanía quiere, en el tiempo que tiene para exponer, comentar. Nos interesa también mucho la situación de los trabajadores y trabajadoras de RTVE y la situación en concreto en la que están las trabajadoras interinas, y lo voy a decir en femenino porque el 90-95% de quienes están en situación de interinidad en RTVE son mujeres. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cuál es su visión al respecto? Y, dos cuestiones que yo no puedo sino señalar. Habla de una explosión de la cultura y de que el ente de comunicación sea dinamizador cultural en el conjunto del Estado. Menciona, de hecho, el videoarte, si quiere también hablar de esto. Y, por último, se refiere a una radiotelevisión de todos y de todas. ¿Qué hacer también para tener esa función de servicio público y dónde entra la transparencia también en todo esto? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Gracias, presidente. Señor Santos, bienvenido. Entiendo que es su casa, todo el que haya pasado por aquí, sea en cargos políticos o en cargos
profesionales, entiendo que esta la siente su casa, bueno, deberían sentirla todos los españoles. En cualquier caso, bienvenido y gracias por participar en el proyecto de selección. Me gustaría hacerle una serie de preguntas. No voy a recalcar aquellas que ya le han hecho sobre el anexo a su proyecto que presentó usted en septiembre del 2018, en el que detallaba más aspectos como el DF. Me interesa ese el DF, creo que el tema de la financiación es interesante. Me gustaría ver su visión. Le estamos preguntando cuál es su visión de la financiación de Radio Televisión Española. Habla usted de no aumentar deuda, estamos de acuerdo con eso. Estamos hablando de una gestión profesional y de informes, menciona usted en su informe. Me preocupa también un segundo apartado, me interesa. Habla usted en varios apartados de su perfil, de su propuesta, del anexo a su propuesta, del término regeneración. De hecho, incluso en el documento de 3 hojas que hace usted de proyecto, el primero que presentó, habla de que se está retardando la regeneración. A mí me gustaría que nos hablara 2 años y medio después de cuál es la regeneración necesaria que usted plantea, porque menciona, incluso citando su propio libro, el aspecto de que estamos sometidos al aparato mediático de la transición, ¿no? Su propio libro habla de los medios vendidos al poder y usted menciona, le cito literalmente, o sea, usted habla literalmente del aparato mediático de la transición. Mi pregunta es muy directa. ¿Usted cree que el aparato mediático de la transición sigue en marcha y, por tanto, esa es la regeneración que usted nos propone, o la regeneración que usted propone viene de una degeneración, que sería la otra alternativa, y la tercera alternativa es una regeneración en el sentido de nueva etapa que usted plantea? Me gustaría que aclarara eso, porque a mí no me ha quedado claro leyendo, ya le digo, exhaustivamente su proyecto y su perfil. Tiene usted un perfil con amplia experiencia informativa, pero también política, con lo cual no se nos oculta que tiene usted una visión a caballo de 2 mundos, pero me gustaría a caballo de un tercer mundo, que es el de la opinión pública. ¿Cómo garantizaría usted, que además ha pasado por los 2 lados, por la política y por la parte de acompañamiento a la política, no como político, pero sí en cargos de responsabilidad vinculados a la política, y la parte informativa, cuál cree usted que es la clave, el elemento, el mecanismo para garantizar de verdad la pluralidad en Radio Televisión Española? Usted habla de los profesionales que se han ido, incluso en su proyecto habla del caso de Telemadrid, la manipulación en Telemadrid. Me ha sorprendido no ver manipulación en Radio Televisión Española. ¿Considera usted que no ha habido manipulación en Radio Televisión Española en estos años? Solo lo menciona indirectamente cuando habla de los cambios de periodistas afines. ¿Ese es el mecanismo para garantizar la independencia? ¿O plantea usted otros mecanismos para garantizar la independencia, la pluralidad, y que no sea un medio de opinión, sino un medio de información, Radio Televisión Española? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias, presidenta. Señor Santos, bienvenido a esta comisión. Gracias por participar en este proceso para la elección de un nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Desde el Grupo Popular se han seguido las comparecencias. Llevamos ya unas cuantas en esta comisión. Estamos planteando de manera recurrente a todos los comparecientes las mismas 3 cuestiones. Entendemos que el tiempo que tienen es limitado, pero nos gustaría que pudiera hacer alguna reflexión en torno a estos 3 puntos. La primera es recabar su opinión sobre la trascendencia que concede a la resolución de este concurso público, al cambio, en nuestra opinión, de la provisionalidad a la estabilidad institucional que debe otorgarle un nuevo Consejo de Administración a la Corporación de Radio Televisión Española. La segunda, se trata de encontrar propuestas que separen al máximo a Radio Televisión Española del foco de la polémica en el que se ha visto envuelta en los últimos tiempos y le lleve a recuperar y a ganar prestigio social y aceptación entre los ciudadanos españoles. Y, en tercer lugar y por último, hay voces que plantean o ponen en cuestión la viabilidad, incluso la propia existencia de una televisión pública en el año 2021, y a nosotros nos gustaría que aportara argumentos para reforzar el por qué es necesario en estos momentos, con un mercado audiovisual con una oferta muy amplia, con un mercado digital en continua transformación, por qué es necesaria una radio televisión pública, qué servicio debe y puede prestar una radio televisión pública en estos momentos a la sociedad española. Y, en fin, en torno a esas 3 cuestiones, pues le agradeceremos mucho las reflexiones y las respuestas que nos pueda dar. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Carazo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Buenos días, gracias, presidenta. Buenos días, señor Santos. Bienvenido a la comisión en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Es verdad que tiene usted una amplia trayectoria, además
bastante diversa. Fue usted el primer presidente y fundador de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y ha tenido contacto con el mundo sindical, con medios privados, con EFE, con lo cual tiene un conocimiento más que demostrado de lo que es el mundo de la información. Y nosotros a todos los comparecientes le estamos planteando, pues, o dando un poco la oportunidad de que aprovechen esos escasos 10 minutos para actualizar el proyecto que presentaron hace 2 años y adaptarlo a la transformación que ha venido sucediendo en el mundo de audiovisual. Radio Televisión Española pues ha tenido una evidente pérdida de audiencias, no es actual, lleva años en esta tesitura, y nos gustaría saber, sin perder por supuesto nunca la visión de que tiene que ser un servicio público de calidad, cuáles son los principales retos que, a su entender, afronta la Corporación de Radio Televisión Española, y también cuál es su punto de vista en cuanto al papel que deben jugar los centros territoriales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Luis Santos Serra, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Hola, buenos días. Gracias a todos. Para mí es una satisfacción estar aquí. Como han dicho algunos de ustedes, después de tiempo, bastantes años haciendo información parlamentaria y de estar al otro lado de la barrera como jefe de prensa de un grupo, en una experiencia también muy gratificante, y de mi pasado en gabinetes de prensa y en distintos medios, casi todo el tiempo en la información parlamentaria, pues ya digo, es una satisfacción poder estar aquí. Es casi lo último que me quedaba. Voy casi a tirar la intervención que tenía prevista y voy a contestar a las preguntas que me han hecho ustedes. El Grupo de Ciudadanos, y ahí primero haría una salvedad. Le he oído al portavoz, aunque no he seguido mucho las intervenciones anteriores, pero le oí al portavoz hablar de que tendría que haberse ceñido, yo creo que la selección a los 20 primeros seleccionados. Tiene lógica, tiene coherencia eso, yo lo habría seguramente pensado lo mismo, pero solamente poner un ejemplo que, sin ánimo de polémica, por ejemplo, el libro que yo escribí, el que no se ha leído el diputado, el señor Bosch, aunque se ha referido a él, pues no se tenía en cuenta. Es decir, un libro sobre medios de comunicación, sobre los medios de comunicación que diseñaron la transición, con documentos del Gobierno, con resúmenes de los secretarios de Estado en la época de Calvo Sotelo y de Suárez, en los diálogos, en los secretarios de Estado con los presidentes, en los diálogos que tenían con los propietarios de los periódicos, cómo se diseñó esa transición de los medios que han condicionado hasta ahora la información. Entonces, ese libro no se tuvo en cuenta, quiero decir. Entonces, bueno, igual que ese, seguramente otros candidatos habrán hecho otras cosas. Lo digo para abrir el abanico. Dice el portavoz de Ciudadanos el tema F y el tema F. Yo creo que hay que mejorar las sinergias entre el sector público y más con todos los cambios que está habiendo, la crisis que hay en el sector de los medios de comunicación. F es una gran agencia, es pública. En Latinoamérica tiene un gran prestigio, se consideraban casi las delegaciones de EFE como embajadas de España, y yo creo que el combinar los dos sectores públicos, diríamos, o las dos empresas públicas grandes, viendo las sinergias sin una formulación acabada. Yo solamente decía que había que dar pasos para recomponer esa situación y aprovechar al máximo los recursos. El Instituto de Radio Televisión Española, la internacionalización, yo propongo que sea un tema de formación, que es lo que hace el Instituto, en realidad, pero yo creo que ahí nos va a dar prestigio y seguramente recursos en Latinoamérica. Voy muy sintético por el tiempo. Unidas Podemos me plantea el tema de la manipulación y yo creo que ahí entraba Bosch, que de alguna manera decía que si es que, bueno, comparaba, yo creo que dentro de la dialéctica parlamentaria, que si no hablaba ya estamos, si hablo de uno y no de otro, ¿no? O sea, me mete en ese territorio. Entonces, yo fundamentalmente tengo una experiencia en los últimos años en Telemadrid, donde hubo un despido ideológico. Es decir, y le costó al Estado, a mí me soltaron mucho dinero por eso. Entonces, y eso se admitió, la legislación lo ha admitido, y yo ahí vi la experiencia, pasé por, imagínense que yo estuve en un informativo con Sánchez Dragó, con Germán Terch. Entonces, si no he aprendido,
de lo que es la manipulación en una televisión pública. Entonces, a partir de ahí, si quiere entramos en más diálogo, pero evidentemente se puede producir en otros sitios. Pero yo ahí doy toda una serie de pautas para que no se repita, porque lo de la redacción paralela al final es un cáncer. Supone gasto, supone aumentar el gasto y supone estar mandando el mensaje a los redactores: solamente trabaja el que escriba a favor. Eso es terrible. Y ese cáncer se ha producido en Telemadrid fundamentalmente. Es más, muchos de los ideólogos de Telemadrid se fueron con José Antonio Sánchez a Televisión Española. Es decir, se importó por parte de Televisión Española ese modelo. Yo creo que tiene que ser un servicio público. Yo en la intervención digo que a ultranza hay que defender el servicio público, el mismo modelo de financiación. Estoy hablando de la independencia profesional y la ética como motores de la vida profesional. Pero hablamos de una corporación que tiene que ser la de todos. Y yo creo que tenemos que cambiar esos códigos que se han ido dando de interpretar las noticias ahora del bipartidismo que había anterior. Y lo digo yo, que he estado en el Grupo Parlamentario Socialista de jefe de prensa, pero lo he visto. Es decir, se interpreta. Y no hay llamadas desde el Gobierno, son los propios redactores quienes se allanan a una determinada forma de escribir. Yo creo que ese es fundamentalmente. Es más, yo daría ejemplos aquí, no los voy a citar naturalmente, de periodistas, de medios privados, de largo recorrido, no precisamente con trabajos precarios, que han venido a ofrecerse. Recuerdo las palabras de uno: utilizadme. Es decir, eso es terrible. Entonces, eso se está dando en la profesión. Entonces, entre todos tenemos que cambiarlo. Esa es la realidad. Entonces, alguna ventaja tenemos los que hemos estado en los dos lados. Y los que tenemos cierta edad, en los cuales ya no dependemos absolutamente de nadie y podemos hacer un trabajo independiente. Pero ahora yo veo un peligro, y lo siento por el diputado de Vox, lo que voy a decir. Yo creo que ahora mismo Televisión Española debería dar un cierto paso. Y si yo soy consejero, yo voy a aclarar ciertas cosas. Se está vetando a periodistas en las ruedas de prensa por parte de su formación. Se está persiguiendo en manifestaciones a periodistas. Yo no digo altercados que pueda estar habiendo en Cataluña, no, a periodistas, que son los mediadores con los ciudadanos. Yo creo, si soy consejero, que Televisión Española tiene que dar un paso y hacer una acción judicial para aclarar cuáles son los límites de esa persecución a la libertad de información. Yo creo que alguien tiene que dar el paso. Las asociaciones de la prensa están protestando continuamente, pero nadie da el paso. Si yo soy consejero, lo voy a dar. Pero eso es compatible con que yo soy imparcial en la información, pero no neutral ante ese tipo de situaciones. Con eso no soy neutral. Con la persecución de los... Hay compañeros de televisiones privadas que les echan continuamente de las manifestaciones. Y eso se jalea. Entonces eso se está convirtiendo en una práctica que se está imponiendo. Entonces yo, en mi reflexión, creo que los partidos de alguna manera son instituciones, y desde una institución no se puede fomentar el ataque a una libertad como la libertad de información. Entonces, por eso yo quiero aclararlo. Pero eso, ya digo, es compatible con que yo voy a luchar a muerte con que a ustedes no se les censure. Como, por cierto, algún candidato, creo que también al Consejo, ha propuesto. Que no se les censure. Esta tiene que ser la televisión de todos y cambiar los códigos. Esos códigos a la hora de escribir. Estamos viendo, por ejemplo, yo pongo un ejemplo de actualidad, el Zendal. Hay medios privados donde el Hospital Zendal, es la gran maravilla, y otros donde todo es terrible. Yo creo que Televisión Española tiene que encontrar un lenguaje común que nos sirva a todos, donde no excluya ninguna opinión. Junto a eso, la independencia. La independencia para mí es fundamental, pero voy a poner otro ejemplo. En estos momentos, ¿qué es independiente? Para un periodista, si a mí me preguntasen, ¿dónde estaría, por ejemplo, su gran aportación de independencia? Pues cubrir la guerra del Sáhara. No, se está cubriendo. La tenemos ahí, tenemos responsabilidades
sociales, políticas, informativas, humanas, tienen carnet de identidad, español muchos de ellos, niños que venían aquí a veranear están yendo a la guerra, no se está cubriendo. Entonces, para mí, Televisión Española tendría que estar, por ejemplo, otros medios también, pero hablamos de Televisión Española, por encima de los intereses geopolíticos que creo que están dominando. Perdone si soy un poco vehemente, pero es que la forma de resumir al final me lleva a esto. Yo creo que al final la independencia hay que construirla con una redacción crítica. Yo recuerdo las reacciones de la transición, eran críticas, pero críticas con respecto a uno mismo. Yo también tengo que quitarme a la hora de escribir mi forma de pensar para no trasladarla al texto. Es decir, yo no tengo que imponer mi visión. Televisión Española tiene que ser objetiva. Y hasta ahora, querámoslo o no, ha estado condicionada por una visión que era la del que estaba en el gobierno. Otro ejemplo de independencia. Yo no recurrí y se lo digo al portavoz de Ciudadanos, por ejemplo, yo no recurrí para no retrasar el concurso. Yo soy un fan del concurso. Creo que hay que mantenerlo. Y cuando vi que pasaba el tiempo, hice mis escritos. Al final, en esos escritos, decía que no se había buscado, aparte de esta anécdota, vamos a calificarlo de anécdota, lo del libro, yo decía que no se había buscado la independencia, porque al final, ¿qué periodista va a decir que no es independiente? Nadie. Pero son palabras vacías, hay que buscarla. Es decir, pues voy a poner otro ejemplo de independencia. Ustedes, ya no recuerdo quiénes, han citado el tema de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Bueno, pues la creamos, entre otras cosas, porque había sillas en la tribuna de prensa ya destinadas a los medios. El diario ABC tenía su silla, es decir, donde no se les podía mover. Eso lo cambiamos con la asociación. Con el primer presidente, con Félix Pons, decía que no veía bien la circulación por los pasillos, nos negamos y fue un primer triunfo de esa libertad de movimiento de los periodistas y de información con la asociación. Y con esto no estoy calificando mal a Pons, que me pareció un buen presidente, pero lo pongo como ejemplo de que al final las luchas hay que darlas. En esa asociación, que al final, bueno, pues ha reunido a gran cantidad de periodistas, han pasado presidentes muy buenos y tal. ¿Por qué dimití yo? Pues porque planteé en un momento determinado, se me obligó a dimitir, porque planteé en un momento determinado un debate entre Aznar y Felipe González en la sede de la asociación. Aquí se movilizaron los partidos y me movieron la asociación, los periodistas que estaban en las caravanas, periodistas, que no voy a dar tampoco los nombres, muy destacados, que hoy dan lecciones de moral a políticos, que defienden los debates. Fue imposible hacer ese debate. Entre otros motivos, hubo un linchamiento por parte de Pedro J. Ramírez, otro prohombre del periodismo. Con esto, ¿qué estoy intentando decir? Primero, que soy partidario del concurso, pero que hay que buscar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es verdad que aquí es muy fácil echar la culpa a los políticos. No es porque yo esté aquí ahora y quiera hacer la pelota. Lo digo porque, como alguien ha dicho, estaba a caballo, sin militar, sin carnet de partido, pero he estado viendo el mundo de la política por dentro. Entonces, yo no he perdido nunca mi independencia. Si ustedes quieren, me preguntan otra vez, cuando fui jefe de prensa de Comisiones Obreras en un momento clave, o cuando he sido jefe de prensa del PSOE, sí he perdido la independencia. Pónganme a prueba. Señor Santos, Perdón. Lleva usted 13 minutos. Si quiere ir finalizando. Gracias. Señora presidenta, sin afán de interrumpir al candidato, cuando usted me considere, hay una reacción a dos aseveraciones graves contra el decoro de la Cámara. Del Real, cuando usted me indique, me gustaría pedir la palabra. Que termine el compareciente. Gracias.
En estos momentos creo que se debe escoger un consejo que defienda a ultranza el carácter público de Radio y Televisión Española, porque además está amenazado por una privatización encubierta como son las externalizaciones. Externalizaciones que luego todos vemos según nos convenga, porque, por ejemplo, las cosas claras no están tan claras. Es un programa aparentemente progresista y tal, y entonces dice, pues muy bien. Bueno, pues ahí ni se conocen lo que gana cada uno, no hay transparencia y además se ha contratado fuera, cuando hay gente de la casa que lo puede hacer. Yo en todo momento estoy diciendo que el gran motor de la recuperación de Televisión Española tiene que ser la plantilla, la creatividad de la plantilla. La digitalización. Yo creo que Televisión Española tiene que completar la digitalización. Tenemos que entrar en los fondos, en los nuevos incentivos fiscales que alcanzan los 11.000 millones para impulsar la digitalización de las empresas. Y el sector público no puede perder ese tren. Ya hemos visto que la compañía privada Sequoia ya ha dado pasos en ese sentido. Yo creo que se ha reunido con la vicepresidenta económica. Entonces, ahí propongo, dentro de esa digitalización, un canal educativo con la enseñanza reglada, llegando a todos los rincones y aportando los recursos necesarios. Y creo que el segundo canal tiene que ser enteramente cultural. De alguna manera, pues contesto a la portavoz de Unidas Podemos. Yo creo que ese tiene que ser uno de los rasgos distintivos de televisión. Nosotros no tenemos que competir con la telerrealidad. Yo había puesto telebasura y me ha parecido al final ofensivo. Bueno, telerrealidad. Nosotros tenemos que ir a la rentabilidad social. Y dentro de esa rentabilidad social, el segundo canal tiene que ser cultural y potenciar sobre todo la creación de los jóvenes. Hay mucha creación en poesía, en literatura, en música, que yo creo que no se está encontrando un cauce de salida. En cuanto al proyecto económico, me he manifestado en contra de la publicidad. Creo que es una dependencia de las empresas. Estamos viendo las privadas como los presentadores inmediatamente después salen anunciando un producto. Entonces yo digo, bueno, esta era una de las reglas en el periodismo, no anunciar nada. Bueno, pues se ha roto. Igual que se ha roto mezclar opinión con información. El tema del gasto, yo me gustaría no incrementar el gasto. Yo creo que de alguna manera podemos aumentar la productividad con el tema digital y con la creatividad de la plantilla. Es una fábrica de ideas y con el pluralismo, garantizándolo en todo momento. Por eso la corporación tiene que ser un dinamizador cultural, proponiendo a los creadores los distintos soportes, poniendo a su disposición. Luego discúlpeme, señor Santos, pero tendría que terminar, por favor. Entonces, finalizo. Espero que esto no sea, como decía una información del País, que esto no sea un paripé. Quiero decir, yo no creo en el paripé. Yo estoy muy orgulloso de estar aquí, estoy muy contento, muy satisfecho, como decía al principio, después de años de periodismo y de haber dado la cara en los dos sentidos. Entonces, al final creo que el comité de expertos lo hacían en la primera propuesta, en el primer proyecto que presenté, debería continuar. Es una contradicción más mía, es decir, yo soy así. Entonces, pese a que no me valoró como los primeros, debería continuar. La profesión está muy desregulada y necesitamos que haya órganos que hagan informes. Yo creo que sería un buen órgano que les proporcionase a ustedes informes profesionales, no excesivamente politizados, y con los que poder trabajar. Entonces, bueno, pues gracias por su atención. Yo, si tienen alguna pregunta, pues entro más, igual puedo aclarar alguna cosa más. Muchas gracias, señor Santos Serra. No se prevé más intervenciones. Vale. Aquí concluye su comparecencia. El señor alegando el artículo 72 en referencia al 103 y específicamente el 103.1. Bueno, señor Sánchez del Real, quiero recordarle que los comparecientes vienen a presentar su proyecto y que no entra en debate con los grupos parlamentarios. Es decir, no es una comparecencia. Es debate, es dirigido a la... No es una comparecencia prevista
en términos de debate con el compareciente. En cualquier caso, si usted quiere hacer una pequeña alusión a lo que ha mencionado, tiene usted un minuto. Va dirigido especialmente a la Presidencia, no específicamente al compareciente, y es referente al artículo 103.1 del reglamento del Congreso de los Diputados, que el compareciente conoce probablemente, y es cuando profirieren palabras que vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona y entidad. Específicamente, el señor compareciente ha lanzado graves insultos a quien ahora es un eurodiputado de mi grupo parlamentario, el señor Germán Terç, y le rogaría que borrara esa referencia en la Cámara a grave insulto a esa persona, que ofende al decoro. Y, en segundo lugar, el señor compareciente ha acusado directa y específicamente el señor, no sé si en tanto que ex jefe de prensa de comisiones, ex jefe de prensa del PSOE o como compareciente, me gustaría aclarar ese aspecto, en tanto que ha lanzado graves acusaciones con respecto y directas hacia mi partido de estar incitando la violencia y las agresiones a periodistas. Ruego que se borre eso de cualquier referencia en los escritos de esta Cámara y que se tome la Presidencia las medidas pertinentes para que los comparecientes respeten el decoro, en tanto a que su libertad de expresión, por supuesto, pero que si van a ofender a miembros de la Cámara, a miembros de los partidos políticos, se les aplique inmediatamente el artículo 103 y, por parte de la Presidencia, el artículo 72. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor. No tiene usted la palabra. No. La comparecencia ha finalizado y la comisión le agradece su comparecencia. Gracias. Señor Sánchez del Real, no se ha apreciado por parte de la Presidencia estos insultos graves a los que usted hace referencia. Muchas gracias. Gracias por su defensa, Presidenta. Gracias. Un segundo. Perdón, pero... De acuerdo con lo previsto en el orden del día, correspondería sustanciar seguidamente la comparecencia de don Andrés Manuel Martín Durán, si bien les informo de que el mismo ha trasladado a la Cámara su imposibilidad de comparecer, con la consecuencia, dada su incomparecencia, de la pérdida de su condición de candidato a miembro del Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Quería aprovechar también este momento para comunicarles que entre hoy y mañana finalizarán las comparecencias de los candidatos al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española, y al término de las comparecencias, es decir, en la sesión de mañana, del miércoles, la comisión tendrá que pronunciarse sobre la idoneidad de los que han comparecido, de aquellos que han comparecido. Habitualmente, en estos casos, en comisiones de nombramientos anteriores, la Presidencia propone a la Comisión